Oramos para que sean bendecidos también a través de la palabra que se va a presentar ahora a través de nuestro hermano Miguel Priano. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Priano Figueroa y deseo de todo corazón poder transmitir el mensaje que Dios ha puesto en mí para que podamos juntamente entender la dispensación de los tiempos en que vivimos y poder proyectar nuestra vida espiritual de acuerdo a los designios del Espíritu Santo y no de acuerdo a los designios de los hombres. Recuerden que los hijos de Dios somos todos aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. En esta mañana vamos a estar llevando el mensaje al cual he puesto como título obediencia o fe. O sea, obediencia versus fe. ¿En qué debemos basar nuestra vida espiritual? Si en la obediencia o en la fe. Nuestra responsabilidad en medio de los tiempos que vivimos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en estos momentos de la historia humana cumpliendo ciertas profecías bíblicas que ya han estado anunciadas por voz de los apóstoles, tales como hizo nuestro Señor Jesucristo, los cuales venían anunciando lo que se iba a presentar en los últimos tiempos. Pero en esta mañana vamos a empezar viendo lo que sucedió dentro de las primeras profecías que Jesús habló durante su vida y que tuvieron cumplimiento en años posteriores a que nuestro Señor Jesús fue ascendido al cielo. Y una de estas profecías, y tal vez una de las más claras, es acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en una ocasión, sentado en el monte y mirando hacia Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados, apedreas a los profetas, entonces yo te digo que ahora tu casa quedará desierta? Dijo también Jesús: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Lo importante de la obediencia y cómo tal vez de una manera ingenua o inocente podemos estar yendo en contra de lo que Jesús designa para estos tiempos. Luego de la destrucción del templo, ¿cuántos recuerdan? La destrucción del templo se dio 40 años después de que Jesús asciende a los cielos, cuando en el año 66 empiezan a haber incursiones de los romanos en contra del pueblo judío, especialmente en contra de Jerusalén. Pero no esto fue por casualidad, sino que los israelitas se habían rebelado en contra de las leyes romanas, en contra de la esclavitud que en aquella época padecían, y empiezan a haber muchas sediciones, muchas rebeldías y muchas revueltas. Entonces los romanos empiezan a tratar de dominar y acabar con esta sedición. Esto empieza en el año 66 después de Cristo. Sin embargo, la lucha fue tan dura que los romanos no pudieron vencer a los judíos que se habían amotinado, no pudieron vencerlos con tanta facilidad, y llegó un momento en que el ejército romano empezó a perder muchos hombres debido a la resistencia tan feroz que los judíos estaban haciendo allá en esa zona de Judea. Sin embargo, acercándose ya a los años 70, cuando el emperador Vespasiano estaba en Roma, él envía a su hijo Tito con gran cantidad de hombres a acabar totalmente con esta rebelión, y es en ese año, en los años 70 aproximadamente, donde el ejército romano hace un cerco alrededor del templo de Jerusalén
y empiezan a atacar y a tratar de derribar los muros para poder invadir y acabar con la sedición. Esa fue una lucha encarnizada, hubieron muchos muertos de parte de los dos bandos, pero al final de tanta insistencia, los romanos logran entrar adentro de la fortaleza de los muros de Jerusalén, y dentro de allí se da una verdadera batalla encarnizada donde los romanos logran dominar y tomar prisioneros a los judíos de aquella época. Sin embargo, fue tal la dureza de la batalla que los soldados romanos incendian el templo y empiezan a destruir todo lo que allí había, a pesar de que había habido una orden directamente del emperador y de su hijo Tito para que no destruyesen la maravilla arquitectónica y los tesoros tan preciados que había allí en el templo, ya que el templo tenía esa característica de ser un lugar sumamente hermoso, donde se habían dedicado muchos años a su reconstrucción. Estamos hablando del segundo templo, y los romanos no querían destruir, pero los soldados, y esto es la historia, aún no lo sabe cómo fue, si fue de parte de los judíos que ellos mismos incendiaron o provocaron el incendio, o fueron los romanos que al tener tanta ira contra ellos decidieron destruir el templo. Y se cumple aquella profecía que había dado Jesucristo, hablando acerca de que ninguna piedra quedaría en pie en ese templo cuando se cumplieran lo que él había pronosticado 40 años antes. Por lo tanto, dijo Jesús, vamos a leer en Mateo 24, 15, 20. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vea qué importante que en la palabra de Dios encontramos esto, el que lea entienda, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y no entendemos lo que quiere decir. En este caso, el autor hace énfasis, el que lea entienda. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Se sabe por la historia que ese vallado, ese cerco que habían hecho los romanos hacia los que habitaban en Judea en aquella época, habían provocado una gran hambruna, y las mujeres que estaban encintas, dice el historiador, que tuvieron que comerse aún a los fetos, a los niños, porque era tal el hambre que había en aquel tiempo debido a ese bloqueo comercial, como los hay hoy en día también hacia ciertos países de las grandes potencias. Ese cerco comercial hizo que padecieran hambre y gran tribulación en medio de esta guerra terrible que se estaba librando. No hay guerras buenas, todas las guerras traen consecuencias devastadoras y sufren ambos bandos, y con eso no se logra nada. Por eso es que Jesús nos enseñó a nosotros que no es a través de la violencia, no es a través de las armas destructoras, no es a través de la ira que el hombre debe hacer las cosas que debe hacer, sino a través del Espíritu. De hecho, Jesús dijo unas palabras que hoy en la mañana, mientras oraba, recordé, y dice así: que cuando tengas problemas con tu adversario, antes de llegar al juez, trata de ponerte de acuerdo con él. No vaya a ser que llegando al juez, luego allí te destruyan. Jesús nos habla acerca de un equilibrio y de una conciliación ante las situaciones difíciles, y no usar la fe, repito, no usar la fe como una ideología de que yo debo hacer las cosas porque tengo fe, porque antes de la fe está la obediencia a lo que diga nuestro Señor Jesús y a lo que diga el Espíritu en nuestros corazones. He estado oyendo muchas predicaciones que hoy en día se están dando a través de las redes sociales, donde hablan acerca de que están cerrando las iglesias porque existe una persecución contra las iglesias. Estoy oyendo predicaciones donde dicen que el pueblo de Dios se siente abandonado porque al ya no haber iglesias, entonces la gente se está perdiendo y la gente no está siendo obediente con Dios y se está
enfriando la gente. Déjeme decirle una cosa. La iglesia, según Jesucristo, somos cada uno de nosotros. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un lugar donde vamos a adorar y vamos a orarle a Dios para recibir palabra de Dios. Pero el Señor Jesús nos enseñó que no es a través de una iglesia física en la cual nosotros debemos tener relación con Dios, sino que cada uno, también está escrito que entrando en el secreto de su habitación puede tener esa relación hermosa con el Señor y manifestarnos fuera de la casa como hijos de Dios sin necesidad de ir a un templo físico. La relación con Dios hoy en día, estamos en los días de la retribución. Ahora más adelante voy a explicar qué quiere decir los días de la retribución. El Señor nos enseña que nosotros, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Lógicamente hay gran preocupación porque veníamos caminando bajo una costumbre o veníamos andando bajo los preceptos humanos que ya hemos tenido. Es un castigo justo que recibimos por una acción que haya sido condenable, ya sea buena o mala. En este caso, cuando hay juicios de Dios, como lo hubo con el templo de Jerusalén, repito, en los años 70, donde fue destruido, dice la misma palabra de Dios en Lucas 21:22, que eran los días de la retribución. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por haber matado a Jesucristo, al Hijo de Dios, este era un juicio de Dios, el cual estaba aconteciendo sobre Jerusalén, y Jesús lo había advertido años antes que debido a que a él lo iban a destruir, esa retribución vendría a su tiempo a destruir como una especie de venganza lo que Dios quería hacer, y que la gente, por la religiosidad y por el fanatismo, no estaba permitiendo que el Espíritu fluyera, y se habían vuelto idólatras y se habían apartado de los designios de Dios. Y aunque lucharon con fe y aunque lucharon con arduamente para librar el templo, no pudieron, porque las palabras de Jesús se cumplieron, donde decía claramente: tu casa quedará desierta, tu casa quedará desierta. Pero déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios, su casa no está desierta. Usted es el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en su corazón, allí donde usted esté, ya sea en Ecuador, en Panamá, en El Salvador, en Belice, en los Estados Unidos, en cualquier lugar, aquí en Costa Rica, donde usted se encuentre. Déjeme decirle que el Espíritu de Dios mora en su corazón y usted es un hijo de Dios. Y la necesidad de ir a un templo, claro, es una necesidad social que también teníamos, de congregarnos y de compartir con los hermanos. Pero estamos viviendo tiempos de retribución. Hay un tiempo de juicio y tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Hoy oía una predicación en la mañana donde decían que hay una persecución contra la iglesia y que debemos salir a las calles a reclamar para volver a congregarnos, para volver a estar dentro de la iglesia. Y estamos incitando, están incitando a las personas para que se rebelen contra las autoridades, para volver a las iglesias como lo hacíamos antes. Pero déjeme decirle que ahí oí algo que me llamó la atención, donde en los comentarios decían: sí, porque nos hemos vuelto cristianos cobardes. ¿Cómo hubiera llamado a usted a aquellos cristianos a los cuales Jesús les dijo: huyan de Jerusalén cuando vean que estas señales se están cumpliendo? ¿Acaso ellos huyeron? ¿Acaso ellos se fueron a los montes y dejaron abandonado el templo y se fueron por cobardía? No fue por cobardía, sino fue por obediencia. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque está primeramente la obediencia que la fe. Porque la fe ciega y la fe sin dirección es destructiva. Hijos de Dios somos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos está diciendo que huyamos como cobardes. Nos está diciendo que acatemos las órdenes de las autoridades como hijos de Dios, a los cuales debemos obedecer, porque esto no es un juego. Hay una pandemia y hay una enfermedad que está golpeando la salud de las personas, y como hijos de Dios no debemos tentar al Señor tratando de jugar de que somos inmunes, porque no es un día cualquiera, no es una enfermedad cualquiera. Esto es un arma biológica.
no es una enfermedad. Es un arma biológica y es una retribución, es un juicio de Dios. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no exponernos nosotros, no exponer a nuestras familias, y debemos acatar no solamente las órdenes de las autoridades, sino también la guianza del Espíritu Santo, el cual quiere proteger nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es mejor estar vivos predicando el evangelio, demostrando sumisión y humildad ante Dios primeramente y también delante de los hombres. Debemos ser ejemplo para la grey y no debemos tentar ni incitar a las personas para que se rebelen ante esta situación. Bendito sea el nombre de Jesús. Existe una teología de la persecución. La teología de la persecución es tratar de inculcarle a los hijos de Dios que estamos siendo perseguidos. Está creada por maestros del error que tratan de convencer a sus seguidores para crear una mayor dependencia hacia ellos, una manipulación de las almas inconstantes, arrastrados por el error y la disolución a la cual ellos mismos son cautivos, los cuales no entienden y han perdido toda sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Sobre todo estas megas iglesias, de las cuales dependían económicamente, financieramente de lo que daban, de las contribuciones que daban sus fieles, ahora se ven asustados y se ven conmovidos, ya que se les acabó el negocio. Eso es lo que está sucediendo. Se nota claramente cómo están utilizando esta teología de la persecución para hacerle pensar a esas almas inconstantes de que estamos siendo perseguidos y de esta manera poder cautivar la mente de estas personas. Esta misma estrategia la usan los gobiernos fascistas y los gobiernos que tratan de manipular a las personas, creando enemigos en la mente, creando enemigos para decir: mira, se han levantado, por ejemplo, los Estados Unidos contra nosotros y entonces tenemos que formarnos, y empezamos a cautivar a las personas y a incitarlas contra la rebelión, contra un enemigo que ni siquiera está pensando en nosotros. La teología de la persecución, la corriente de este mundo que por la ignorancia, la falsedad y la ingenuidad producen rebeldía y no sumisión a lo que Dios está hablando a la iglesia. Con sinceridad y de parte de Dios les digo lo siguiente: debemos ser obedientes al Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo: no llaméis maestros a nadie aquí en la tierra, porque solo un maestro ahí está en los cielos. Nosotros debemos consultarle al Dios de los cielos, a lo que el Espíritu dice a las iglesias, como está escrito en las 7 iglesias de Apocalipsis. Oigan lo que dice el Espíritu a la iglesia, y no a estos farsantes que lo que están haciendo es comercializando con sus mentes, que ahora se ven heridos porque no tienen ese poder mágico de hacer milagros y de milagros financieros. ¿Y por qué es que ahora no hacen milagros financieros? ¿Y por qué es que ahora están asustados pidiendo dinero desesperadamente para poder mantener sus lujos y la vida que llevaban, llenando sus vientres solamente y ya no predicando a Cristo? Luego está la teoría de la conspiración, aplicada para crear incertidumbre y por lo tanto mayor dependencia a noticias falsas. Estamos siendo bombardeados por muchas noticias falsas a las cuales yo veo que la gente dice amén y gloria a Dios y que hay un complot internacional. Déjeme decirle una cosa: complot internacional lo ha habido siempre. El mundo siempre ha estado tratando a través de hombres de gobernar a las personas inconstantes, a los débiles y a los que no son espirituales. Los que somos espirituales estamos gobernados bajo el poder de Dios y pertenecemos a un reino que es el reino de Dios. Y de ahí debemos someternos a lo que Dios diga en medio de lo que está sucediendo en el mundo. Estas teorías de conspiración crean un ambiente de paranoia y temor que nos separan para poder entender primeramente que Dios, oiga bien, que Dios tiene un plan perfecto y verdadero para nosotros, que nos trae gozo y paz, pues como dijo Jesús, ni Él ni su reino son de este mundo, e igualmente nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. Aleluya. Así que debemos tener mucho cuidado si hemos olvidado la palabra de Dios y hemos olvidado la oración y estamos oyendo a hombres
a personas y a opiniones que están haciendo que haya confusión en el pueblo de Dios. Dice, nosotros no somos de este mundo. Debemos ser guiados por Dios. Repito, cuando Jesús le da la orden a los primeros cristianos, los que vivieron aquella tribulación de aquellos días, que sale en Mateo 24, en Lucas 21, cuando les dijo, huyan, cuando les dijo, apártense, estaba Jesús seguro que con la fe que ellos tenían posiblemente se quisieran haber quedado allí en Jerusalén a defender el templo. Pero posiblemente ellos sabían algo importante, que Dios no habita, como dice el profeta Isaías, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Que Dios, a través del sacrificio de Cristo, se rasgó el velo y Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él nos ha dado su Santo Espíritu para que cada uno de nosotros seamos el verdadero templo de Dios donde habita Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es algo físico, no es algo que usted pueda ver. Por eso Jesús dijo, cuando le digan el reino de Dios es por allá o es por acá, no vayáis, y tengan cuidado que van a aparecer falsos cristos diciendo yo soy el Cristo. Y nosotros sabemos que ahora solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios, el cual Jesús mismo dijo, yo no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros y estaré en vosotros. Ese es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Allá donde usted esté, dele gloria al Señor. Sea humilde y sumiso a lo que dice el Espíritu Santo de Dios, no el predicador. Los hombres nos podemos equivocar, las personas se pueden equivocar, mas el Espíritu de Dios, Él siempre traerá la verdad. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, pues la misma unción que recibisteis desde el principio, ella os enseñará todas las cosas, dice el Señor. Así que yo los invito, no importa si usted ahora no está en la iglesia, déjeme decirle, usted está en el lugar donde usted debe estar en estos momentos y usted está recibiendo la palabra de Dios. Imagínese, Jesús en aquel momento no tenía el internet, en aquel momento no tenía los medios de comunicación como los tenemos ahora. Mas hoy, allá donde usted esté, usted puede oír la palabra de Dios. Jesús dijo, aún mayores cosas que yo harán ustedes. Y mayores cosas que estamos haciendo. Él predicaba y lo oía un grupo máximo de 5,000 personas. Y no sé cómo harían para oír sin tener altavoces, sin tener tecnología. Mas hoy en día no podemos decir que la palabra de Dios está escondida, sino que el evangelio del reino se está predicando en todo el mundo. Recuerden que la profecía que acerca de la destrucción del templo de Dios es una profecía que tiene doble propósito o doble cumplimiento. En aquella época hubo una retribución, o sea, un juicio por el accionar de las personas que habían tenido al crucificar a Cristo y recibieron justa retribución por lo que habían hecho. Jesús lo había advertido. Jesús lo había advertido y debido a esa razón profanaron el templo de Dios los romanos, y no solo eso, se llevaron, aparte de destruir todo, se llevaron todo el oro del templo, se llevaron el arca, se llevaron los utensilios del templo, se llevaron la menorá, el candelero de oro. Tanto así que cuando Tito con sus ejércitos llegó triunfante al Imperio Romano, a Roma, fueron condecorados y fueron recibidos como héroes de guerra, trayendo lo que tanto Dios había cuidado durante tantos años y en lo que se basaba el judaísmo de aquella época. Esto causó una burla. Esto fue, es más, el día de hoy en Roma existe un arco que se llama el Arco de Tito, que fue hecho años después en conmemoración del saqueo que se había hecho en Jerusalén. En ese arco se puede encontrar por medio de jeroglíficos, ahí se puede encontrar donde sale los soldados romanos llevando todos los utensilios del templo. Se robaron el oro y se robaron todas las cosas que allí había.
Y hasta el día de hoy, muchos de los judíos, de los israelitas, siguen lamentándose en el famoso muro de los lamentos, donde están llorando y llorando, esperando que el Mesías venga, cuando ya el Mesías había venido y había advertido que todas estas cosas iban a ocurrir por la desobediencia, no por la falta de fe. Ellos pelearon con fe. Ellos tuvieron fe, ellos lucharon hasta lo último, pensando que Dios los iba a ayudar, pensando que ellos tenían inmunidad y que ninguna arma forjada se podía levantar contra ellos. Pero ahí están los resultados de una fe sin dirección y una desobediencia al Espíritu Santo de Dios. Así que en estos días estamos en tiempos de retribución. Oiga, las iglesias se habían apartado del verdadero mensaje de Dios y ahora Dios está permitiendo que estas cosas ocurran como retribución a la misma iglesia de Dios. No solo para el mundo, este no es un solo juicio para el mundo. Esto es un juicio en el cual Dios no nos ha raptado, ni nos ha llevado, ni nos va a llevar en los próximos tiempos, sino que va a dejar que padezcamos esta leve tribulación momentánea para que aprendamos obediencia, no fe, para que aprendamos obediencia, dice el Señor. Porque muchas iglesias habían caído en la apostasía y en la desobediencia de Dios, predicando finanzas, predicando prosperidad, predicando un montón de cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra. Más bien Dios estaba diciendo que antes de la segunda venida de Cristo se manifestarían todas estas cosas dentro de la iglesia. Por eso es que la palabra dice que el juicio de Dios empiece ¿por dónde? Por casa, por nosotros. En lugar de estar diciendo, mira, es que esto es un juicio para la gente, para la violencia, para los homosexuales y para los abortistas y para los feministas y para todos estos movimientos que hay hoy en día, déjeme decirle que primeramente este juicio es para nosotros, que nos habíamos apartado de la verdad, haciendo que mucha gente muriera espiritualmente por predicar un evangelio diferente, un evangelio falso. Así que nosotros somos muy propensos a echarle la culpa a los demás, al diablo principalmente y a las demás personas. Cuando la Biblia dice a través de Jesús, primero quítate la viga que tienes en el ojo y luego podrás quitar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Primeramente tenemos que revisarnos y examinarnos a nosotros mismos como iglesia, qué veníamos haciendo. Habíamos caído en una especie de monotonía, habíamos caído en una especie de religiosidad, nos habíamos enfriado, tantas falsas profecías, tantas iglesias grandes que crecían exorbitantemente con templos gigantescos. Y déjeme decirle, como seres humanos tenemos envidia, celos también. Y yo cuando veía todas estas cosas también sentía, pero Señor, si ellos no predican la verdad, ¿cómo prosperan? Y me dice, tú quédate callado y analízate a ti mismo, porque cada uno dará cuenta según la obra que haga y no fijarse en la obra de los demás. Pero ahora estoy viendo con mis propios ojos cómo estas iglesias están cayendo y cómo se siguen predicando y cómo están dando, así como dicen, aleteos de muerto, ¿verdad? Están tratando de sobrevivir ante esta situación. ¿Por qué? Porque tocaron lo que más les duele, que son las finanzas. El Señor no tiene ningún problema que se cierren las iglesias, déjeme decirle. Dios no tiene ningún problema que en estos momentos estemos predicando a través de las redes sociales. La palabra de Dios sigue fluyendo, la palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios se sigue manifestando a las personas. No hay ningún problema. Los templos se cierran, pues en algún momento no hubo templos y en algún momento tampoco los habrá. No hay ningún problema para Dios. Pero los hijos de Dios decimos, Abba Padre, porque el Padre se manifiesta a través de su palabra en cualquier rincón de la tierra, a través de su santa y bendita palabra y a través de la predicación de la verdad de la palabra de Dios. Dice que Jesús en una ocasión, esto está después de las bodas de Caná, en el capítulo 2, versos 12-25, después de que Jesús anuncia su muerte y después de que Jesús anuncia su crucifixión, su sacrificio para darnos libertad, dice que Jesús entra en el templo y con un azote. Azote también es juicio, azote es una situación de tribulación, de problema. El mismo Jesús entra y dice que hace un azote y con unas cuerdas y echó a todos del templo. Oiga, echó, o sea, los sacó del templo a la gente.
así como nos ha sacado a nosotros. El mismo Jesús puede ser Dios que nos haya sacado del templo. ¿Para qué? Para que podamos cambiar de mentalidad y podamos ver a Dios directamente. O sea, es un tiempo de bendición si usted lo aprovecha. Porque la Biblia dice, a mí me dice la palabra del Señor, que todo aprovecha a bien a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, aún esta situación, oigan, aún esta situación de que usted no esté en el templo va a servir, porque Dios está examinando qué está haciendo usted ahora fuera de la iglesia y no dependiendo de la iglesia. Porque dicen que muchos se van a apartar, pues entonces usted nunca estuvo en la verdadera iglesia de Jesucristo. Si usted depende de ir a la iglesia, si usted depende solamente del pastor y no depende de Dios, entonces usted era un cristiano que necesita doblar sus rodillas, arrepentirse y buscar al Espíritu Santo de Dios. Dice que Jesús entra al templo, repito, con un látigo, hace un azote de cuerda y echó a todos, a los buenos, a los malos, a todos los echó del templo. Lo dejó vacío el templo. Y dice que del templo, con las ovejas y los bueyes. Curiosamente, cuando leía esta escritura, echó a la gente, pero si las ovejas no tenían la culpa, los bueyes no tenían la culpa, pues él echó a los que estaban haciendo negocios en el templo y echó a las ovejas y echó a los bueyes bien gordos y bien hermosos, todos para afuera. Vamos a hacer una reestructuración de lo que verdaderamente es una iglesia, dice el Señor. Y entonces, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Nunca más se hará negocio en mi iglesia. Nunca más los cambistas tendrán esa libertad de poder cambiar al Espíritu Santo por cosas materiales y hacer pactos y un montón de cosas que lo que han hecho es blasfemar del nombre de Dios, y esto delante de los gentiles, que ya no quieren saber nada de la iglesia. Una iglesia apóstata y una iglesia que daba vergüenza, y la cual el Señor ahora está limpiando y purificando el verdadero templo de Dios. Dice que volcó las mesas de los cambistas. No las van a poner otra vez más. He aquí yo destruyo toda la abominación que se está haciendo. He aquí yo entro con fuego purificador a purificar mi iglesia en estos tiempos. Y cuando usted sea consciente de eso, usted se dará cuenta que no es una persecución y que no es una locura que andan detrás de los cristianos, sino que el mismo Dios está limpiando su casa y va a echar ¿a quién? A las ovejas y a los bueyes. Tranquilo, no se preocupe. El Espíritu de Dios mora en tu corazón. Si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, tú debes estar tranquilo donde estés. Eso sí, te vas a comunicar con los hermanos, no es que te vas a quedar ahí encerrado en tu casa. No, podemos comunicarnos, podemos tener un convivio al igual. Imagínense en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús asciende a los cielos, la iglesia primitiva quedaron desamparados. Uno hacía un culto en la casa, el otro hacía un culto en otra casa y vivían mandándose mensajitos y tenían hasta claves secretas para poder comunicarse, porque si los mismos judíos oían o veían algo que se estaba hablando de Cristo, el cual creían que era el demonio, los mataban y los apedreaban, tal como sucedió con Esteban. Y muchos que el mismo Pablo, en el tiempo de su ignorancia, mandó a matar a muchos cristianos que estaban hablando de Cristo, al cual, por la misericordia de Dios, Dios llamó a Pablo y Pablo entendió el mensaje y le dijo: Señor, ¿qué quieres de mí? Dios, repito, está limpiando su iglesia. Entonces dice que después de aquella acción que hubo dentro del templo, porque el celo, y dice que los discípulos de Jesús entendieron que se estaba cumpliendo una profecía que decía: los celos por la casa del Señor se estaban cumpliendo. Jesús estaba celoso. ¿Por qué? Porque eso pertenece a Dios. Esto no es la iglesia de un pastor, la iglesia del otro pastor. Es que no existen los nombres de la iglesia. La iglesia es una, y cuando Dios quiere purificar su iglesia, lo va a hacer con todas. Porque ninguna iglesia se puede jactar que está totalmente limpia, porque somos humanos y porque debemos limpiarnos de todas estas cosas para ser verdaderamente instrumentos de Dios en sus manos. Entonces dice que los judíos respondieron y le dijeron: ¿cuál señal tú nos muestras? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? Ya que haces estas cosas. Y Jesús dijo: destruid este templo.
y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú dices, en 3 días lo levantarás. Pero vean lo que dice la palabra: mas él hablaba de su cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si se cierra alguna iglesia, ¿cuál es el problema? Si se destruye alguna iglesia, ¿cuál es el problema? Ya Dios edificó en ti su iglesia, porque somos del cuerpo de Cristo. No pertenecemos a un local, y con esto no estoy generando una rebeldía y que digamos, ya no vamos a volver a la iglesia, y ves, si todo el tiempo estuvimos engañados, íbamos a la iglesia y no, realmente nos hemos podido quedar en la casa. No, estamos ahora en los tiempos de retribución. Cuando hay los tiempos de juicio es diferente, cambian muchas cosas, usted tiene que entenderlo. Cuando todo estaba normal antes de la enfermedad esta, de la pandemia del COVID-19, las cosas eran normales y nosotros nos sujetábamos a leyes normales, pero ahora ha cambiado la cosa. Y no es que Dios haya cambiado, pero sí ha cambiado algo en el plan de Dios. Sí ha cambiado algo en lo que Dios está haciendo. Dios está enviando juicio y aún peores cosas vendrán. Y dice en Apocalipsis, hay un pasaje que dice: y aún viendo estas cosas, no se arrepintieron de sus maldades y de sus idolatrías. Pero es que en la iglesia del Señor no hay idólatras. Los idólatras están en la iglesia católica. Déjeme decirle que lamentablemente en la iglesia de Cristo hay muchos idólatras. Número 1, idolatran, dice Pablo, la avaricia es idolatría. Idolatran el dinero e idolatran a los líderes que predican dinero y dinero y dinero. Los idolatran, no los puedes tocar porque ellos son la fuente de su inspiración, mas ya no es Jesucristo la fuente de la verdadera inspiración de un cristiano. Cuando el templo de Dios fue destruido, no murieron todos los judíos de esa época. Muchos quedaron vivos, muchos se fueron a lo que se llama la diáspora, se fueron a diferentes partes del mundo, fueron esparcidos por todo el mundo y se generaron dos corrientes. Una corriente que decía que había caído una frustración tremenda y decía esta corriente: hemos perdido el templo de Dios, han cesado los sacrificios de la expiación, por lo tanto ahora quedaremos en pecado eterno. Y entraron en una confusión terrible y empezaron a flagelarse, a mutilarse, empezaron a vivir una vida austera orando a Dios y lamentándose por lo que había ocurrido, porque ellos sentían que Dios los había abandonado. Ellos sentían que Dios los había abandonado. Estos se llaman los escépticos, se llama, que es, a ver, se lo voy a leer acá, es una conducta, es una filosofía. El escepticismo es una conducta en la cual tratamos de complacer a Dios mediante la austeridad, el no comer alimentos, el no hacer el otro, en no casarnos, y un montón de cosas, en flagelaciones, en mutilaciones, en claustrarse, meterse en un lugar y no salir de ahí. Bueno, una serie de conductas autodestructivas para complacer a Dios. Y muchos de los judíos de aquella época cayeron en esa situación y perdieron la esperanza. Mas otro grupo de judíos dijo: no, si esto ha sido permitido por Dios, vamos a buscar una solución. Vamos a buscar en la Torá a ver si existe algún texto que nos diga qué hacemos en caso que no haya templo, en caso que ya no hayan sacrificios, en caso que ya el santuario no exista. Y entonces este grupo encontró que a través del sacrificio de los labios, a través del sacrificio de vivir una vida obediente, se iba a agradar a Dios. Y fueron los que fueron menos fanáticos o menos diríamos radicales en esa situación. Y entonces empezaron a vivir una vida en los lugares donde estaban, leyendo la Torá, aprendiendo de memoria, o sea, vivir una vida religiosa, pero ya no en el templo. Amén. Ahora, ¿qué tipo de cristianos somos nosotros ante esta circunstancia? Porque existen dos cosas: uno es lamentarnos y llorar por lo que está sucediendo, y otra es adaptarnos a lo que la palabra de Dios dice. Podemos
vivir en una comunión con Dios sin que nada nos separe de Dios, a pesar de que no haya un templo. Vamos a ver, vamos a leer Romanos, ya para terminar, Romanos 8:33. Gloria sea al Señor. Dice, voy a tratar de leer un poquito más atrás. Yo lo que hice fue resumir acá, pero vamos a leer un poquito porque es importante entender esta palabra para este momento. Somos más que vencedores. Romanos 8, vamos a leer a partir del 31, para cortar un poquito. Verso 31 de la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué conspiración? ¿Qué me importa la conspiración? ¿Y qué interesa? Si yo estoy con Dios, ¿quién me podrá quitar a mí de las manos de Dios? Nadie. Dice, el que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Vamos a tener todo lo que necesitemos para no perder nuestra salvación. ¿Que vamos a padecer hambre? Por supuesto, podemos padecer hambre. Podemos llegar a enfermarnos. Podemos llegar a que nos pasen 1000 situaciones, pero aún así nada nos separará del amor de Dios. Sigue y dice la palabra en el 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica, no es la iglesia. No es el pastor, no es el apóstol, nadie nos puede justificar. Solamente Dios nos puede justificar. Y Dios está no solo en el templo, Dios está en todas partes, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y donde tú vayas, Dios está contigo, quieras o no quieras. Dios está contigo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Ahora, si alguien murió por mí y resucitó, que no sea Cristo, pero el único que tiene la última palabra, que tiene el derecho legal, la autoridad de parte de Dios, se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios, que es, repito, el mismo Jesús morando en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, el que además está a la diestra de Dios. La diestra significa autoridad de Dios. El que también intercede por nosotros. Hermanos, si usted necesita la intercesión del pastor, la intercesión de un ministro de Dios, y usted, déjeme decirle que tenemos que aprender en estos casos a poder buscar al Espíritu de Dios para que Él interceda por nosotros. Romanos 8:26, lo he dicho muchas veces, que cómo hemos de pedir no sabemos, mas el Espíritu Santo, Él sabe todas las cosas y sabe lo que nosotros necesitamos, y usted tiene el poder y la autoridad delegada de parte de Dios para orar a Dios directamente, sin necesidad de intercesión. Es hora de aprender, pueblo de Dios, a que también podemos clamar por nuestra salud, que además podemos clamar por nuestra situación financiera, que podemos clamar por las bendiciones para nuestra familia. Debemos aprender a usar lo que Dios ya nos ha dado. Amén. En este tiempo dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Hace la pregunta el autor Pablo. ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Oiga, por lo cual estoy seguro, y esto no lo estoy diciendo yo, esto es la palabra del Señor para este tiempo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos bendicen al Señor? Tome esta palabra para usted. Usted es más que vencedor. Usted no se sienta mal que usted tal vez no está viniendo a la iglesia. Déjeme decirle, esto es una cuestión momentánea. Esto es un juicio de Dios. Dios nos está probando a los buenos, a los malos. Dios hace llover para todo, para el injusto, para el justo, para hacer salir el sol para el bueno, para el malo. O sea, lo que les quiero decir es que nosotros, o sea, yo también estoy bajo juicio. Ustedes, cada uno de nosotros estamos bajo juicio, porque lo que ahora está pasando está siendo, viendo, o sea, está como Dios como testigo de viendo qué estamos haciendo. Yo fui a la escuela, fui a la universidad, pero no todo el tiempo voy a vivir en la universidad. La universidad fue un proceso. Después de la universidad, usted tiene que desarrollar lo que aprendió en la universidad. Usted ahora tiene que desarrollar lo que aprendió en el reino de Dios, en el templo de Dios, con su pastor, con sus maestros. Es tiempo de un quiz, como se dice, un quiz, un examen, el cual todos debemos pasar. Yo también, pastor, todos los que estamos aquí, todos los que estamos oyendo, es tiempo de juicio de Dios, pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga en esta mañana, y quiero orar para que Dios pueda poner esta palabra en su corazón. Va a oír usted muchas cosas. A algunos les gustará lo que he dicho y pondrán like. A otros no les gustará y no pondrán like y pondrán dedito abajo. No importa. Lo importante es lo que diga la palabra de Dios, y cada uno tendrá que analizar su propia obra. Y si algo hemos hecho mal, pues Dios expondrá esa obra ante el fuego, y el fuego la consumirá. O si fuera bueno, entonces el fuego la purificará, así como el fuego purifica el oro. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora que tú nos regalas, Señor, en este tiempo maravilloso de juicio. Es un tiempo maravilloso donde estamos aprendiendo cosas ocultas que no sabíamos, donde estamos aprendiendo a utilizar la palabra de Dios, tal vez por primera vez, como la verdad tuya, Señor, en medio de estas tinieblas y en medio de esta situación. Dejemos que tu palabra y tu espíritu nos ilumine para caminar al lugar seguro. No importa qué tribulación estemos pasando, no importa la situación. El mensaje es: Señor, estamos dispuestos humildemente, Señor, a acatar las órdenes de las autoridades, Señor, y no creando falsas expectativas de una persecución, la cual, Señor, solo están generadas en nuestra mente y en la mente de aquellos que están predicando a través de las redes sociales, tratando de confundirnos. Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana. Bendiciones allá que usted está en su hogar, donde usted se encuentre con su familia. Que Dios le bendiga y llene sus corazones con el gozo del Señor. Bendiciones y muchas gracias.